Hola de nuevo, soy Paco Boronat y este es el tercer vídeo del curso de iniciación a la fotografía. Espero que ya te vayas familiarizando con la información que hemos visto en el primer y segundo vídeo. Poco a poco irás integrándola. En este tercer vídeo voy a explicarte la parte más esencial de este curso y el objetivo de lo que quiero transmitiros. Es el control manual de la exposición, entendiendo qué estamos haciendo. Hasta el momento hemos visto de una forma esquemática lo siguiente: la cámara fotográfica, cómo es por dentro, cómo funciona, los mecanismos para el control de la exposición, tanto los automáticos como los semiautomáticos, y los mecanismos para el control de la luz, el fotómetro, el diafragma, la profundidad de campo, el obturador o velocidad de obturación, el ISO. Y ahora vamos a centrarnos en la base más importante, que es el control de la exposición. En esta imagen vamos a analizar 4 situaciones con luces diferentes dependiendo del momento del día y del ambiente que haya, desde el muy luminoso en la primera al muy oscuro en la última. Todas estas situaciones se nos podrían dar en una misma jornada. Recordemos los elementos con los que voy a controlar la luz que voy a dejar pasar al sensor. Para ello haré un pequeño recordatorio de ellos. Primero, el diafragma. Según el tamaño del agujero del diafragma, dejaremos pasar más o menos luz. Cuanto mayor es el tamaño del agujero, más luz. Cuanto más pequeño, menos luz. Segundo, el obturador. Con la velocidad de obturación también controlaremos la cantidad de luz que pasará al sensor. Cuanto menor sea la velocidad de obturación, más tiempo estará abierto y más luz entrará. Cuanta más rápida sea la velocidad de obturación, menos tiempo estará abierta y menos luz pasará al sensor. Tercero, el sensor, el cual podemos hacerlo más o menos sensible aumentando o disminuyendo el ISO. Y por último, el fotómetro, que está midiendo la luz que entraría al sensor, según los parámetros que hayan en ese momento. El fotómetro está indicándonos en todo momento si esta luz es insuficiente, excesiva o correcta para efectuar la fotografía, pero siempre hay que observar el fotómetro y los parámetros a través del visor de la cámara y no en la pantalla de la misma. Bien, analicemos cada una de las fotografías. Vamos a imaginarnos que hacemos fotografías a lo largo de todo un día con situaciones diferentes de luz. La primera es un ambiente de playa muy luminoso, es decir, la luz que refleja el paisaje es muy intensa. Observamos el fotómetro y ajustando los parámetros a f16 y una velocidad de 1/1000ava parte del segundo con una sensibilidad de 100, el fotómetro se sitúa en el centro, indicándonos que la exposición es correcta. Analicemos los parámetros. Hay muchísima luz en el ambiente. Al medirla el fotómetro exigirá que la controlemos a través de cerrar mucho el diafragma. Cuanto más alto es el número, más cerrado es el diafragma. Y a través de utilizar una velocidad muy rápida, 1/1000, es una velocidad muy rápida, y una sensibilidad mínima que es 100. Hacemos la fotografía con estos parámetros, ya que el fotómetro nos lo está indicando y la fotografía saldrá muy bien de luces. Analicemos qué ha sucedido en la segunda fotografía. Primero, que los parámetros que tenemos en la cámara son los de la última fotografía, donde había mucha luz. Ahora, para esta segunda fotografía, las condiciones de luz han variado. Se ha nublado y la intensidad de luz es menor. Entonces, ¿qué ha sucedido al observar el fotómetro? Pues que éste se ha desplazado hacia el menos, indicándonos que la fotografía está subexpuesta y que hay poca luz. ¿Por qué es esto? Porque los parámetros que tenemos eran los anteriores, en unas condiciones en las que había mucha luz. Por tanto, teníamos un diafragma muy cerrado, una velocidad alta. En este caso, ¿qué nos está pidiendo el fotómetro? Que le demos más luz. Por tanto, tendremos que abrir el diafragma y lo pasaremos de f16 a f11, reduciremos la velocidad para darle más luz, de 1/1000 a 1/125, y en este caso mantendremos el ISO. Entonces, con estos nuevos parámetros, el fotómetro se ha situado nuevamente en el centro, indicándonos que la luz es correcta y por tanto podemos hacer la fotografía. Seguimos haciendo fotografías la misma jornada y por la tarde, y con condiciones de poca luz, deseamos hacer otras fotografías. Vemos que las condiciones han cambiado. Hay mucha menos luz reflejada
que en la última toma que hicimos. De una a otra la diferencia es muy importante. Por tanto, al observar el fotómetro, el puntero estará de nuevo desplazado hacia el menos, porque en la última fotografía la luz reflejada era mucho más intensa que ahora, y los parámetros que controlaban esta entrada de luz al sensor no son válidos para esta toma. El fotómetro nos está indicando que hay que dejar pasar más luz al sensor, y lo haremos igual que la vez anterior. Modificaremos los parámetros para que entre más luz. En este caso quiero mantener la apertura de diafragma porque deseo obtener una buena profundidad de campo, y F11, al estar bastante cerrada, me la da. Y tampoco modificaré el ISO, por tanto tendré que dejar pasar más luz disminuyendo la velocidad para que esté más tiempo abierto el obturador. De 125 la iré reduciendo. Iré disminuyendo la velocidad y el puntero del fotómetro irá desplazándose hasta el centro, y con la velocidad de 1/8 el puntero del fotómetro se sitúa en el centro, indicándonos que la luz es la adecuada. Aparece un pequeño inconveniente, que la velocidad de 1/8 es inferior a 1/60. Si la hacemos, esta saldrá borrosa por trepidación, ya que al pulsar el disparador se nos moverá la máquina. Por tanto, utilizando un trípode, este problema quedará resuelto y la fotografía quedará correcta. Ya por la noche vamos a un lago donde se producen reflejos y donde podemos captar buenas imágenes. ¿Qué ha sucedido con respecto a la toma anterior? Que ya no hay luz, que es de noche, y la única luz que hay es la que se produce por la contaminación lumínica de los pueblos. Se repite la misma situación que en las fotografías anteriores, que las condiciones de la última fotografía era de una iluminación pobre, pero mucho más intensa que la actual, donde casi no hay luz. Por tanto, el fotómetro se habrá desplazado hacia la izquierda, hacia el menos, indicándonos que hay que aportar más luz al sensor. Para ello, volveremos a modificar los parámetros que teníamos en la fotografía anterior. Primero, en este caso, abriré el diafragma hasta llegar al máximo que me permite la cámara. Pasaré de F11 a F2,8. Posiblemente el puntero del fotómetro no se habrá movido, porque es muy poca la luz que hay. Por tanto, tendremos que darle más luz disminuyendo la velocidad. En este caso pasaremos de 1/8 de segundo a 15 segundos. Es decir, el obturador estará abierto durante 15 segundos. Pero el fotómetro todavía no ha llegado al centro, indicándonos que necesita más luz. Por tanto, podré aumentar la sensibilidad. En este caso, la pasaré de 100 ISO que tenía en el resto de las fotografías a 400 ISO. El fotómetro ya se ha desplazado al centro, indicándonos que la luz es correcta. Por tanto, podemos hacer ya la fotografía. Según las condiciones de luz que tengamos, el fotómetro, cuando las mida, nos exigirá que utilicemos unos parámetros u otros. Analicemos y comparemos las dos extremas. Unas condiciones de muchísima luz. Como vemos, el fotómetro, al medirla, nos ha obligado a utilizar unas aperturas muy cerradas, unas velocidades muy altas y un ISO muy bajo. En el caso extremo, en el que hay muy poca luz, el fotómetro, al medir la luz, nos ha exigido utilizar aperturas muy grandes, velocidades muy lentas y hemos aumentado la sensibilidad. Por tanto, y ya en este punto puedo indicaros que también podemos combinar los tres aspectos, los tres factores que controlamos la luz. Lo que es la apertura, lo que es la velocidad y lo que es la sensibilidad. En esta imagen voy a explicaros que pueden haber muchas combinaciones en los parámetros y todos pueden ser válidos para obtener correctamente la luz de la fotografía. Para ello he dibujado una gráfica, como es esta, que nos ayudará a entender cómo combinando diversos parámetros el resultado final no se altera. A ello se llama ley de reciprocidad. En la primera línea están los números F o las aperturas del diafragma. Y aquí lo asociamos con la imagen que hemos estado utilizando para describir lo que es el diafragma. En esta segunda línea están los números de la velocidad de obturación y a su derecha tengo fotografiado el obturador para asociar estos números a lo que es la velocidad de obturación. Y en la tercera línea estarán la sensibilidad. Y en la última el fotómetro, que es esta de aquí, con el puntero situado en el centro y a la derecha una fotografía de cómo lo veremos a través del ISO.
Analizamos la primera línea que corresponde a las aberturas del diafragma. Repitiendo lo que ya hemos explicado en vídeos anteriores, en este caso los números F van del F2, el más abierto, aquí se ve el agujero, y es el que más luz deja pasar, hasta el F22, el más cerrado, como se ve, y el que menos luz deja pasar. Cuando pasamos del F2 al F2,8, al siguiente, que es más pequeño, reducimos a la mitad la luz que dejamos pasar, y así sucesivamente a medida que cerramos un número de diafragma. Si es al contrario, abriendo de un número al siguiente, dejaremos pasar el doble de luz. Por ejemplo, si abrimos del F8 al F4, estaremos dejando pasar el doble de luz. Recordaros que cuanto más abierto esté el diafragma, menor es la profundidad de campo, y cuanto más cerrado, mayor es la profundidad de campo. Aquí lo vemos. Profundidad de campo. Cuando más abierto esté, menos es la profundidad. Y cuanto más cerrado esté, más es la profundidad de campo. En la segunda línea de la tabla están los números de la velocidad. Al igual que en el diafragma, cuando aumentamos la velocidad de un número al siguiente, por ejemplo, del 1/60 al 1/120, al ser el doble de rápido, estaremos reduciendo la luz a la mitad. Si es al contrario, si reducimos la velocidad, supongamos, de 1/60 a 1/30, repito, 1/30 es una treintaava parte del segundo. Entonces, cuando lo reducimos, al ser el doble de lento, estará el doble de tiempo abierto, entrando, por tanto, el doble de luz. La sensibilidad, para hacerlo más sencillo, en este caso no voy a entrar en ella, mantendremos la mínima, que es 100. La raya roja central será la combinación de parámetros que voy a utilizar para hacer una fotografía, y que el fotómetro estará indicándome que es correcta, es decir, utilizaré una abertura de F8, una velocidad de 1/8. Esta velocidad es muy lenta y me exigirá la utilización de trípode y una sensibilidad de 100. Con estos tres parámetros, el fotómetro situado en el centro estará indicándome que la luz para tomar la fotografía es correcta. Voy a combinar las aberturas del diafragma y la velocidad para que entendáis que puedo utilizar otros parámetros y el resultado será el mismo. Observad las rayas rojas más finas, son estas de aquí, que van de la tabla de números F a la de las velocidades. Estas quieren decir, si con la combinación del diafragma F8 y la velocidad de 1/8 con la sensibilidad ISO, la luz es correcta. También lo será con la abertura de diafragma F4 y la velocidad 1/15, ya que le doy luz abriendo el agujero al pasar de F8 a F4 y se la quito aumentando la velocidad de 1/8 a 1/15, siendo el resultado final el mismo. Ahora supongamos otro caso en el que de la apertura inicial F8 cierro dos pasos del diafragma a F16, cierro un paso y otro paso a F16. Le he quitado dos pasos de luz, que he de compensar dándole luz reduciendo la velocidad dos pasos, de 1/8 a medio, es decir, ahora le voy a dar luz, la que se lo he quitado cerrando, se la voy dándole menos velocidad y paso de 1/8 a 1/4 y a 1/2, para que al final el resultado vuelva a ser el mismo. En este caso, las combinaciones posibles y con el que obtendremos el mismo resultado de luz son estas. El F8, 1/8 y 100 nos daría una lectura de fotómetro correcta, pero nosotros podemos utilizar otras combinaciones obteniendo siempre también el mismo resultado. Vamos hacia mayor apertura. Vamos a suponer que en vez de utilizar F8 utilizamos F4. Hemos hecho la abertura más grande, por lo tanto estamos dándole luz. ¿Qué haremos para compensar esta luz que estamos dando? Pues nada, le daremos más velocidad, pasaremos de 8 a 15, por lo tanto la luz que le damos por la abertura se la restaremos por la velocidad. El resultado es el mismo. Supongamos que movemos de F8 dos pasos
abriendo el diafragma. Pasamos de F4 a F8. Pues nada, le hemos dado 2 veces el doble de luz. ¿Qué tendremos que hacer? Quitarle 2 veces 2 pasos de luz, de 8 a 15 y de 15 a 30. El resultado siempre será el mismo. La luz que le damos por la apertura, se la quitamos porque damos la velocidad. Y lo mismo sucede al contrario. Si le quitamos luz porque cerramos el diafragma, lo pasamos de F8 a F11, obtendremos el mismo resultado utilizando una velocidad más lenta. La luz que le hemos quitado porque hemos cerrado el diafragma, se la damos porque disminuimos la velocidad. ¿Qué significa? Que con esta combinación F8, 4 de velocidad 100, la fotografía saldrá exactamente igual. A esto se le llama ley de reciprocidad. Lo que le quito de luz porque cierro el diafragma, se lo puedo dar porque disminuye la velocidad, siempre en el mismo número de pasos. Recordad que en esta tabla que he confeccionado para explicaros lo que es la ley de la reciprocidad, la numeración, tanto en las aberturas como en las velocidades, va a pasos enteros. Es decir, del F8 al F4 es un paso entero, le estoy dando el doble de luz al abrir el diafragma. En este caso, si yo cierro el diafragma de F8 a F11, lo que hago es quitarle la mitad de luz. Lo mismo sucede con la velocidad. Si le quito velocidad, estoy dándole el doble de luz. Si le añado velocidad, estoy quitándole la mitad de luz. Esto es porque es a pasos enteros. Si fuera a medios pasos, habría una numeración en medio tanto en la abertura como en la velocidad. Y si fuera a tercios de pasos, habría 2 números en medio tanto en la abertura del diafragma como en la velocidad. Esto lo veremos más claramente en el cuarto vídeo, donde haremos prácticas utilizando una aplicación que es un simulador de una cámara fotográfica. En esta imagen voy a utilizar un símil para que ayude a entender lo que he explicado antes. Supongamos un vaso de agua. El agua que cabe en él sería el equivalente a la luz correcta que debemos dejar pasar al sensor. ¿Cómo podemos llenar este vaso de agua o este sensor de luz? O bien, con un chorro muy grande de agua, o el equivalente sería una apertura muy grande de diafragma, y con muy poco tiempo, que sería el equivalente a la velocidad de obturación. Igualmente podríamos llenar el vaso de agua, en vez de utilizar un chorro grande, podríamos utilizar un chorro chiquitín. ¿Qué sucederá? Pues nada, que al caer menos cantidad de agua, el tiempo que necesitamos para llenarlo con la misma cantidad de agua será mayor. Pues nada, el símil con la fotografía sería utilizar, en vez de un chorro chiquitín, una abertura pequeña de diafragma que la luz que va a dejarlo es mucho menor. ¿Qué sucederá? Que necesitaremos más tiempo para llenar el sensor de la misma cantidad de luz. Esto sería el equivalente a utilizar una velocidad lenta. Es decir, cuanto más lento, más tiempo tendremos abierto el obturador. Bien, en esta imagen vemos que existen varias combinaciones posibles, siempre obteniendo el mismo resultado. Es lo mismo que hemos visto con el agua, pero aplicado a la fotografía. Vamos a repetirlo. El vaso de agua lo llenábamos o bien con un chorro muy grande y poco tiempo, o bien con un chorro pequeño y mucho tiempo. Pues bueno, estas dos combinaciones es la misma, el resultado es el mismo, pero hemos utilizado técnicas diferentes. Aquí sucede lo mismo en la fotografía, y esto ya lo hemos visto en la ley de reciprocidad. Es decir, para obtener el resultado de darle al sensor la cantidad de luz que necesita, o bien podemos utilizar una apertura grande. Esta apertura es muy grande. El tiempo es pequeño. A medida que vamos reduciendo el tamaño de la apertura es menor, el tiempo va a ser mayor. Y así sucesivamente vamos reduciendo la apertura, por lo tanto, a menos luz que entra por la apertura, más tiempo tenemos que tenerlo abierto. Y así de sencillo. Bien, en esta imagen voy a intentar resumiros todo lo que hemos visto anteriormente. Primero, el concepto es que nosotros vamos a captar luz. Condiciones de luz muy intensas, condiciones de luz menos intensas y condiciones de luz prácticamente escasas. Esta luz lo que tenemos que hacer es dejarla pasar hasta el sensor, en unas condiciones óptimas. Estas condiciones óptimas nos la medirá el fotómetro. Bien,
Previo a la fotografía, la luz, sea la que sea, entra a través del objetivo, pasando por el diafragma, dependiendo del agujero que nosotros tenemos programado en la fotografía anterior, pasando también a través del obturador en el momento en que hagamos la fotografía, dependiendo también de la velocidad que teníamos programada en la fotografía anterior. Pero previo a la fotografía, esta luz, esta imagen, pasa a través del objetivo, se refleja en el espejo, se refleja en el pentaprisma y sale a través del ocular, y es lo que nosotros veremos. Bien, en el momento en que hagamos la fotografía, es decir, cuando el fotómetro nos esté midiendo exactamente la luz pasará a través del objetivo, pasando a través del agujero que tenemos programado, el espejo se ha cerrado, por lo tanto la luz pasará a través del obturador, que se abrirá el tiempo que tengamos programado y se grabará en el sensor. Bien, esto siempre lo haremos cuando el fotómetro nos ha indicado que la luz es correcta. Pero bien, en esencia es lo siguiente. Dependiendo de la luz emisora, dependiendo de la apertura que tengamos programada en la fotografía anterior, así como de la velocidad que tengamos programada, el fotómetro estará midiendo esa luz, diciéndonos si es correcta, si hay mucha luz o si hay poca luz, para que la que entre al sensor sea la adecuada. En cualquier condición que hagamos la fotografía que no sea en la que el fotómetro nos indica que es correcta, la fotografía saldrá mal. Entonces, siempre podremos combinar las diferentes aperturas con las diferentes velocidades para que al final la luz que entre al sensor sea la correcta. Bien, ahora se van a dar las circunstancias en las que yo soy el que quiero controlar la apertura de diafragma. Y voy a elegir una de las que a mí me interesan. En este caso voy a elegir una pequeña porque quiero conseguir una gran profundidad de campo. ¿Qué sucede? Que existirán unas condiciones de luz, sean las que sean. Habré marcado una apertura que es la que yo quiero y tendré programada una velocidad de la fotografía anterior. Con estas circunstancias, la luz que haya, esta apertura y esta velocidad programada, el fotómetro estará midiendo la luz y me estará indicando o bien que es correcta, podré hacer la fotografía, o bien que hay mucha luz, o bien que hay poca luz. En cualquiera de estas dos circunstancias, yo tendré que modificar la velocidad para que el fotómetro vaya desplazándose hasta el centro. En el momento en el que, modificando la velocidad, consiga que el puntero esté en el centro, podré hacer la fotografía porque la luz que llega al sensor es la correcta. Bien, ahora se pueden dar las circunstancias de que yo quiero controlar la velocidad de obturación. Es decir, yo se la quiero marcar por las circunstancias que sean. Supongamos que voy a fotografiar un elemento que se está moviendo y quiero congelarlo. Por lo tanto, utilizaré unas velocidades altas. 1.000, 1.2000. Bien, ¿qué sucederá? Que dependiendo nuevamente de las condiciones de luz, de la apertura que teníamos programada en la última fotografía, al modificar y programar nosotros la velocidad, el fotómetro hará sus mediciones. Nos dirá o bien que es correcta, si la luz que entra es la adecuada, o bien que hay mucha luz o que hay poca luz. Nuevamente y repitiendo, cuando se dan estas dos circunstancias, tendremos que modificar, en este caso, la apertura para conseguir que la luz que entre al sensor sea la correcta, siempre dependiendo de la luz exterior. Solamente podremos hacer la fotografía cuando el puntero hayamos conseguido que vaya al centro. En ese momento la luz que recibirá el sensor es la adecuada. Y ya, como resumen del resumen, deciros que el fotómetro es nuestro chivato, siempre nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Bien, y un poco ya como norma general, ya deciros que en las condiciones de mucha luz, el fotómetro normalmente nos va a obligar a utilizar aperturas pequeñas y velocidades altas y ISOs muy bajitos. Y con condiciones de luz escasas o muy pobres, el fotómetro nos obligará a trabajar siempre con aberturas grandes, velocidades lentas y sensibilidades más bien altas. Y aquí se acaba. Es así de sencillo. Bien, como habéis visto, me he repetido hasta la saciedad y hasta hacerme pesado. Pero en definitiva, todo lo que os he dicho no os va a servir de nada si no cogéis la cámara fotográfica,
Os vais al campo y empezáis a hacer fotografías, centenas de fotografías, hasta que al final esto sea como conducir un vehículo, que lo hagáis automáticamente y sin pensar. Bueno, espero que os haya parecido interesante este tercer vídeo. Un saludo.